Entrevista a Jerzy Grotowski sobre su relación con la enseñanza de Gurdjieff. Pregunta: hay algo en su trabajo que nos interesa mucho. Es la parte corporal. En los movimientos de George Ivanovich Gurdjieff constatamos también esa insistencia sobre el contacto con el cuerpo. No sé cuáles son sus vínculos con la enseñanza de Gurdjieff, ni cómo lo conoció, pero siento en su trabajo algo del mismo orden, una búsqueda muy fina que se apoya sobre un fundamento corporal de gran fuerza. Jerzy Grotowski. ¿Conoce usted de Harmonious Circle de Webb? Es un libro a veces fantasioso, pero interesante. Contiene muchas presunciones y muchos chismes. Al final, en una extensa bibliografía, menciona mi libro, Hacia un teatro pobre, como un ejemplo de, entre comillas, cómo las ideas de Gurdjieff sobre el teatro influyeron o son misteriosamente paralelas a las de la vanguardia. Lo paradójico es que en la época en que yo preparaba ese libro ni siquiera conocía el nombre de Gurdjieff. Más tarde oí hablar del libro de Ouspensky y fue después que empecé a leer lo que se refiere a Gurdjieff. Cuando tuve a mano ciertos materiales comprobé, en efecto, una utilización similar de ciertos términos como por ejemplo mecanicidad, asociaciones. En otras palabras, los términos difieren, pero sin embargo están la máscara social, la personalidad. Y uno podría seguir y seguir. Lo que probablemente sea más importante mencionar es la complejidad de la naturaleza humana, que abarca el cuerpo y la interioridad, quizás con algo más que realizar o hacer hacia lo que yo llamo hoy la verticalidad. Hoy en día mi trabajo está muy relacionado con el canto antiguo, el canto vibratorio, entre comillas. En mi periodo de teatro laboratorio, por ejemplo, en El Príncipe Constante, la investigación se concentraba menos en el canto, pero ya era, de cierta manera, una acción cantada. Me pareció siempre muy extraño que se quiera trabajar la voz o el canto o hasta las palabras pronunciadas separándola de las reacciones corporales. Ambos aspectos están muy vinculados, el uno tiene que ver con el otro. Haría falta distanciarse un poco más para preguntarse, ¿qué hay antes de una pequeña acción física? Antes de una pequeña acción física está el impulso. Allí yace el secreto de algo que es muy difícil de captar, porque el impulso es una reacción que empieza detrás de la piel y que solo se hace visible cuando ya se ha convertido en una pequeña acción. El impulso es tan complejo que uno no puede decir que atañe solamente a la esfera corporal. En mi Work Center en Pontedera, en Italia, en relación a los elementos técnicos, todo es igual que para las artes del espectáculo. Trabajamos sobre el canto, las calidades vibratorias del canto, los impulsos y las acciones físicas, las formas del movimiento, y hasta pueden aparecer motivos narrativos. Y todo eso está filtrado y organizado hasta crear una estructura acabada, precisa y ensayable como un espectáculo, una acción. Y sin embargo no es un espectáculo. Se puede llamar el arte como vehículo, o incluso la objetividad del ritual. Pero cuando menciono el ritual, no me refiero ni a una ceremonia, ni a una fiesta, y menos aún a una improvisación con la participación de gente de afuera. Tampoco se trata de una síntesis de diferentes formas rituales provenientes de varias partes del mundo.
Cuando me refiero al ritual, me refiero a su objetividad. Eso quiere decir que los elementos de la acción son, por sus impactos directos, los instrumentos del trabajo sobre el cuerpo, el corazón y la cabeza de los, entre comillas, actuantes. Pregunta. En esa división ternaria, cuerpo, corazón, cabeza, ¿encuentra usted una referencia a Gurdjieff? Grotowski. Esa fórmula me vino de otra fuente. Estoy convencido de que Gurdjieff tuvo razón en subrayar la composición ternaria del hombre y al intentar establecer allí un justo equilibrio. Veía eso lúcidamente, pero ver las cosas lúcidamente no lleva necesariamente a hacer. Me parece que Gurdjieff miraba lúcidamente las cosas precisamente para hacer. Pregunta. Usted evocó un objetivo que va más allá del teatro. Me imagino que en su trabajo actual se trata de algo del campo de la educación permanente y que eso concierne al mismo artista, la persona que actúa, el actuante, entre comillas, como usted lo llama, algo que es una técnica y una ubicación y que debe llevarlo a tocar esa verticalidad que usted evoca. Verticalidad. El fenómeno es de orden energético. Es como una especie de ascensor, pero de ascensor en una época muy remota, en las sociedades llamadas primitivas. Una gran cesta con una cuerda con la cual el que está allí montado debe, por su propio esfuerzo, moverse de un nivel a otro. La cuestión de la verticalidad significa pasar de un nivel supuestamente burdo, de cierta manera se podría decir cotidiano, entre comillas, a un nivel energético mucho más sutil, o incluso hasta de alta conexión. En tal punto, decir más no sería justo. Me limito a indicar el paso, la dirección. Allí está también el otro paso. Si uno se acerca a la alta conexión y por lo tanto, si se trata de calidad energética, de una energía mucho más sutil, entonces se plantea el problema de bajar, llevando ese algo sutil hacia la realidad más ordinaria, que está vinculada con la densidad, entre comillas, del cuerpo. Pregunta. ¿Llevándola hacia la acción? Grotowski. Hacia la acción, pero también hacia todo lo que está vinculado con la densidad corporal. Me refiero a que es un enfoque que tiene algo en común con lo que se puede leer acerca de Gurdjieff. No me atrevo a afirmarlo del todo, ya que, como lo he dicho antes, mi conocimiento de Gurdjieff es demasiado libresco. En cambio, hay un campo muy importante para mí donde utilizo directamente un término de Gurdjieff, y es cuando hablo de la esencia. No cabe duda que allí hay algo donde por lo menos he penetrado en la definición de la palabra. Pregunta. De acuerdo con lo que acaba de decir, ¿piensa haber abordado el tercer nivel intelectual o no haberlo tocado? Grotowski. Bueno, sí, usted sabe. El nivel intelectual es extremadamente peligroso porque es el que nos hace caer más fácilmente. Caemos en la ilusión de descubrir las cosas cuando en realidad lo que hacemos no es más que ruido informático. Allí está el problema del nivel intelectual. El nivel intelectual requiere dos cosas. Por una parte, una computadora muy buena y por otra, una libertad frente a esa computadora. En Occidente, por ejemplo, tenemos personas que poseen un intelecto de la calidad de una computadora perfecta, pero están devorados por esa computadora. Pregunta.
Entonces lo importante sería una cabeza bien formada, pero obediente. Grotowski: sí, eso es. Pregunta: entonces se trata de llegar a un nivel de percepción más elevado o más sutil. Se puede decir que se aproxima mucho a la enseñanza de Gurdjieff. Se trata de una transformación. Grotowski: es el trabajo sobre sí mismo. Esta expresión, esta fórmula, trabajo sobre sí mismo, Stanislavski la repetía sin cesar, y de él me viene. De hecho, el título de su obra fundamental es El trabajo del actor sobre sí mismo. Desgraciadamente ese título no ha sido mantenido en las traducciones francesas e inglesas. Durante mi periodo de trabajo teatral propiamente dicho, y por lo tanto durante mi primer periodo, el trabajo del actor fue también un reto delante del espectador. Pero en mi trabajo actual, en el arte como vehículo, en principio el espectador no existe. Pregunta: ese punto de vista es un poco difícil de admitir. Grotowski: se trata de una práctica, nada más. Es un trabajo que no está destinado a los espectadores. Diría que cuando un grupo de Gurdjieff hace los movimientos, esos movimientos no están destinados a unos espectadores. Eso puede ayudar a entender nuestra actitud. No quiere decir que no haya testigos de nuestro trabajo. Después de varios años han aparecido unos grupos de joven teatro o del teatro de búsqueda que han visto lo que estábamos haciendo. Por nuestra parte hemos observado sus espectáculos y sus ejercicios. Cada uno de esos encuentros terminó con un análisis detallado basado en los elementos técnicos del oficio. Hemos evitado todo, entre comillas, discurso espiritual, porque el discurso espiritual muy fácilmente degenera. Hemos tenido casi 60 encuentros de trabajo de ese tipo, algunos de los cuales duraron varios días. Quiero repetir aquí, ¿por qué hace falta subrayarlo?, que todos los elementos de nuestro propio trabajo son casi los mismos que en las artes del espectáculo, y que esos elementos están rigurosamente trabajados. Cuando digo elementos, pienso en las acciones físicas, en los temporritmos, en la composición del movimiento, en el contacto, en la palabra y, en primer lugar, en los cantos antiguos con sus calidades vibratorias. Pero hay una diferencia entre lo que se intenta en ese trabajo y las artes escénicas. Pregunta: ¿cuál es ese intento? Grotowski: la palabra más adecuada para describir ese intento sería conciencia. Quiero decir una conciencia que no está vinculada al lenguaje, al funcionamiento del cómputer, sino más bien a la presencia. Se podría decir también que conciencia está relacionado con el intelecto, pero en ese caso, con seguridad, se trata de otro intelecto, en el que hay un encuentro con el corazón, un encuentro con la esfera del alma, de la emoción, pero esta vez distinto de nuestra mezcolanza de proyecciones, repulsiones y afectos. Pertenece a la misma esfera, pero mucho más elevada. En ese punto no existe diferencia perceptible entre la alta psiquis y ese alto intelecto. Los dos aspectos están entonces muy vinculados y son quizás idénticos. Pregunta: ¿se podría decir que es más fácil hablar de conciencia en términos técnicos que con las palabras emotivas del lenguaje usual? Grotowski: yo también lo prefiero, pero en la medida de lo posible. Hablemos siempre de manera técnica, pero está claro que no es suficiente, y allí reside la dificultad. La técnica señala,
Es como un letrero que indica las direcciones en la carretera. Pero hay muchas cosas que están primero que la técnica y requieren una especie de compromiso. Hay muchas cosas después de la técnica que en cierta manera son imposibles de formular. Continuará.